Bueno, buenas tardes chicos. Esta va a ser la serie de videos para la tutoría de la semana 13, que es referente al inicio de los temas de vibraciones. En este tema es bastante em, pues sencillo de analizar porque vamos a analizar, bueno, en esta semana vamos a analizar ejercicios que son de vibración libre no amortiguada. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a estar, que nuestro medio, bueno, nuestro sistema no va a estar embebido ya sea en algún líquido, por ejemplo, no sé, agua o algún elemento viscoso que vaya a amortiguar el sistema y va a ser libre. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a tener que nuestra vibración se va a mantener a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en estos ejercicios nosotros no vamos a tener en consideración lo que sería la fuerza, una fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en estos ejercicios nosotros lo que nos interesa ver es la frecuencia natural. ¿Qué quiere decir que es la frecuencia natural? Es la frecuencia de nuestro sistema. Es decir, que se va a mantener, bueno, en estas condiciones ideales se va a mantener a lo largo de todo el tiempo. Eso es algo ideal porque nosotros sabemos que va a haber fricción y que, por decir, nos imaginemos un sistema de resorte de esta manera. Vamos a ver, nosotros podemos imaginar que el resorte va a estar yendo y viniendo por la misma acción del resorte. O también en el caso que tenemos una masa suspendida con un resorte, vamos a ver que por las mismas fuerzas de restitución del resorte, nuestro sistema se va a seguir moviendo en un sistema ideal. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos imaginarnos que el resorte se va a mover indefinidamente, pero eso sabemos que esto no es cierto por las fuerzas de fricción. Pero eso es lo que vamos a analizar en estos ejercicios. Vamos a analizar nada más la vibración natural del sistema. No vamos a tener ninguna fuerza externa que nos afecte el sistema, que eso ya es otro tema, que es el tema de la semana siguiente. Pero vamos a ver estos ejercicios. Ok, nada más déjenme borrar esto y vamos a ir con el primer ejercicio. Ok, el primer ejercicio es el 2211 del GIBE, que nos dice lo siguiente. Mientras está en un ascensor, el hombre sostiene un péndulo que consiste en una cuerda de 18 pulgadas y un peso de 0.5 libras. Si el ascensor está descendiendo con una aceleración de 4 pies por segundo, determina el periodo de vibración para amplitudes de oscilación pequeñas. ¿Ok? Bueno, primero que todo, vamos a ver, bueno, aquí no se observa bien, pero vamos a tener que, esto es una línea de acción, y nuestro péndulo va a estar por acá. Es decir, que no vamos que el péndulo se va a estar moviendo como un péndulo común y corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vemos que tenemos la aceleración hacia abajo, 4 pies entre segundo cuadrado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar el análisis del péndulo nada más, porque vemos que lo que nos interesa es el péndulo. No nos están dando ni el peso del hombre, ni la altura, ni nada por el estilo. Nada más nos están dando lo que viene siendo la información sobre el péndulo, que es lo que tenemos que analizar inicialmente. ¿Ok? Esto viene explicado en el libro, pero yo lo voy a explicar para que quede más claro, que es el análisis de un péndulo para lo que sería un sistema, eh, bueno, para este tema. Vamos a ver que nosotros siempre vamos a asumir variaciones o un ángulo de afectación, más bien, sí, un ángulo de afectación o un ángulo de movimiento que de nuestro sistema va a ser un ángulo muy pequeño, pero nos va a servir para analizarlo. Nosotros lo vamos a exagerar mucho para que quede un poco más claro el análisis. Este ángulo puede ser muchísimo menor a 5 grados o a eso que le entre radianes. ¿Para qué vamos a hacer ángulos pequeños? Porque vamos a ver que en estos problemas, si nosotros tenemos el seno de un ángulo muy pequeño, podemos llegar y decir por la siguiente razón, digamos, como son ángulos tan pequeños, el seno de ese ángulo se va a asemejar mucho al valor del ángulo. Entonces, por esta razón, nosotros podemos hacer esta simplificación que nos va a ayudar mucho para estos ejercicios. Ahora bien, tenemos, bueno, aquí tenemos el arco, que vamos a llamar ese, que tenemos el ángulo que está, sí, el ángulo que se desplaza. Bueno, y aquí vamos a tener L. Ok, entonces, vamos que aquí tenemos un sistema que podemos analizarlo
por sus coordenadas normal y tangencial. Entonces, ¿qué nos puede interesar acá? Bueno, también otra cosa que tenemos que ver acá. Bueno, podemos igual hacer el dibujo acá de las fuerzas que afectan en nuestra masa. Aquí vamos a tener el peso. Bueno, aquí la línea de acción y aquí vamos a tener ese ángulo zeta. Y que vamos a tener, qué fuerzas vamos a tener en las coordenadas normales. Vamos a tener la tensión de la cuerda. Ahora bien, ok, ya vamos a tener una aceleración tanto normal como tangencial. Vamos a marcarlos con otro color porque con un poquito más sale normal, que es la tangencial. Ok, entonces vamos a tener, bueno, para estos primeros problemas vamos a analizarlo desde Newton y vamos a ver que eso se puede simplificar bastante para obtener la respuesta. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas tangenciales, nos va a dar como resultado la masa por la aceleración tangencial. ¿Y qué tenemos nosotros en el eje tangencial? En el eje tangencial veamos que nada más vamos a tener una componente de nuestro peso, que se me fue a poner lo que es de 0.5 libras, o bueno, masa por, bueno, aquí no es necesario poner el valor, aquí vamos a tener masa por G, por la gravedad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Veamos que según las coordenadas que pusimos, va a ser una componente negativa, entonces vamos a tener menos la masa por la gravedad por seno de zeta. Va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Okay, y podemos ver, si recordamos, bueno, podemos decir que un arco es recita, y si nosotros vamos realizando las derivadas, si tenemos la primera derivada, bueno, R es una constante, entonces vamos a tener de zeta de t, y si volvemos a derivar, tenemos esta relación que tenemos acá. Nada más déjenme checar un toque. Aquí sí. Y que vamos a tener la segunda derivada de zeta con respecto a t. Entonces, ¿qué podemos sacar de estas derivadas? Vamos que es la relación que nosotros tenemos para un arco y podemos empezar a derivarla para obtener una relación que nos involucre la aceleración con nuestra aceleración eh, angular. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Veamos que aquí tenemos de zeta. Entonces, de S, la segunda derivada del arco con respecto al tiempo, podemos denotarla como va a ser nuestra aceleración tangencial, porque veamos que, disculpen, va a ser la aceleración, sí, pues la aceleración tangencial de nuestro sistema, porque vamos a ver que nuestro desplazamiento es S, o más bien el arco, y nuestra aceleración va a ser la aceleración tangencial en este caso. Entonces va a ser igual a R. ¿Cuánto es R? Ese radio. Ese radio va a ser el L que nosotros teníamos al inicio, que nos dicen que es de 18 pulgadas, pero todavía no lo vamos a despejar. Y aquí vamos a tener la segunda derivada. No, disculpen, así no se pone. De zeta con respecto de t. Y para simplificarlo, podemos llegar a decir que tenemos que la aceleración tangencial es L por zeta doble punto. Eso quiere decir la segunda derivada. Y aquí quiere decir la aceleración tangencial en este caso. Bueno, la aceleración, sí. Ya, sí, la aceleración angular, más bien, disculpe. Ahora, con estas igualdades que obtuvimos anteriormente, podemos empezar a sustituir en la ecuación original que tenemos que aquí, que vamos a llamar 1. Entonces tenemos m por g por sen de zeta. Y recordemos lo que hemos dicho al inicio, como son desplazamientos muy pequeños, podemos decir, o ángulos muy pequeños, podemos decir que el seno de ese ángulo se va a parecer mucho al ángulo, entonces podemos hacer esta simplificación para no tener ese seno ahí estorbándonos. Entonces vamos a tener la masa por la gravedad por zeta va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y recordemos lo que hemos dicho que sería
que la aceleración tangencial iba a ser L por zeta doble punto. Ok. Bueno, aquí tenemos más en ambos lados, lo podemos cancelar. Aquí vamos a tener menos G por zeta va a ser igual a L por zeta, sí, por zeta doble punto. Ok. Y podemos igualar esta ecuación a cero. Vamos a tener que sería zeta doble punto más G por zeta. Y ahora llegamos a esta expresión y uno puede decir, bueno, ¿qué hago? Aquí es importante recordar nuestra ecuación de para un sistema lineal o para más bien para el caso de un sistema de vibración libre, no amortiguada, que nuestra ecuación, que sería la 40 del formulario, es igual a x doble punto más omega, bueno, la frecuencia angular normal por x va igual a 0. Y eso es muy importante verlo porque lo que nosotros tenemos que hacer es siempre dejar el término o la segunda derivada, tenemos que dejarla sola. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para que nos quede solo? Veamos que tenemos que dejar el zeta doble punto, que sería este término de acá, tenemos que dejarlo solo. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir toda la ecuación por L y vamos a obtener la ecuación bastante similar a la que tenemos por fórmula. Entonces, vamos a tener G entre L por zeta es igual a 0. ¿Y qué podemos obtener de esta ecuación? Vamos a obtener que, veamos que, si igualamos, veamos que es lo mismo porque es una derivada con respecto al desplazamiento, entonces podemos igualar que la frecuencia natural cuadrada es igual a G entre L, y aquí vamos a obtener que la frecuencia natural va a ser la raíz de G entre L. Ahora bien, esto es para este caso, esto es una simplificación que el libro hace, pero nosotros vamos, las desarrollé para que quede más claro, para que no se viera que lo saqué a la manga. Ok, entonces, de hecho esto, esta va a ser la frecuencia natural de nuestro sistema. Ahora, esto es para un sistema en el que nos está desplazando. Ahora tenemos que tomar en cuenta la aceleración de esa aceleración de 4 que tenemos al inicio. Vamos a ver que la aceleración del péndulo en, nuestro, en un sistema, digamos, de un péndulo, bueno, es un péndulo que no está teniendo ninguna aceleración externa, pues la aceleración era nada más g. Pero vamos a ver que en este caso nosotros vamos a tener esas desaceleración de 4. Entonces, ¿cuánto va a ser la aceleración del péndulo? Va a ser la gravedad más, disculpen, la gravedad menos esa aceleración que nos dan al inicio. ¿Okay? ¿Cuánto da este valor? Va a ser 32.2 menos 4 que nos dan al inicio, entonces nos va a dar una aceleración de 28.2. Y con este valor lo que vamos a hacer es llegar y sustituir en la ecuación que ya hemos obtenido previamente. Entonces va a ser 28.2 entre el largo, que era 18 pulgadas. Pero recordemos que lo estamos haciendo, que esta aceleración es de pies entre segundo al cuadrado, entonces tenemos que igualar. Y si esto es pulgadas, para obtener los pies, tenemos que dividir entre 12. ¿Cuánto nos va a dar este valor de omega? Bueno, de nuestra frecuencia natural. Nos va a dar un valor de 4.36, 366. Ah, no, mentira, no. Es 336. Ryan, hace 3 segundos. Y nos recuerden que nos están pidiendo el periodo de vibración. Y la relación que nosotros teníamos para el periodo de vibración es 2pi entre la frecuencia natural. Entonces vamos a tener que 2pi entre 4.336 y eso nos va a dar un periodo de vibración de 1.45 segundos. Ok, vamos a ver que en estos problemas, bueno, este es el primer problema, pero vamos a ver que en estos problemas nosotros tenemos que analizarlo. Podemos o bien analizarlo por la parte de Newton
o bien por la parte de energías, pero eso van a ser los últimos, los últimos ejercicios. Aquí que es importante ver que nosotros tenemos que analizar el sistema y siempre vamos a tener que llegar a una ecuación diferencial en la que vamos a tener un término que sea la segunda derivada más el término que tenga pues la función o nuestro zeta o nuestro x, por así decirlo, que sería más bien nuestro desplazamiento. Y el término o el exponente, bueno, no el exponente, sino el coeficiente que acompaña ese término, va a ser el que vamos a igualar con la ecuación que teníamos y vamos a obtener la frecuencia natural de la vibración natural, la frecuencia natural. Ahora, bueno, este es el primer problema y vamos a pasar con el segundo.